Yo les hablé de una primera etapa expansiva entre el año 91 y 94 en la economía argentina, acompañando el plan de convertibilidad y la baja de la inflación. Así que desde el punto de vista económico la situación era muy buena, desde el punto de vista social la situación no era la misma, pero lo que sí es cierto que los que la sufrían eran aquellos que se encontraban entre el 18% de desempleados. Algunos de ellos todavía no la estaban sufriendo porque vivían de la indemnización y quizás estaban emprendiendo eh, alguna actividad como comprar un auto y manejar un remis o poner un kiosco, ¿sí? Alternativa que finalmente no resultó viable, ¿sí? Pero quiero decir que estamos llegando a la justamente reelección, a la posibilidad de la reelección presidencial en el año 95 y el desempleo es muy alto y la situación económica en perspectiva histórica relativamente buena, mediante la privatización y la llegada masiva de capital extranjero y de la apertura de la economía a los productos importados. Entonces, cómo se había llegado al año 95 y cómo se estaba haciendo esto una elección presidencial. Bueno, justamente en el año 94, merced a un acuerdo que previamente alcanzaron los líderes del peronismo, Menem, y del radicalismo, Alfonsín, se va a dar una reforma de la Constitución argentina que, entre otras cosas, permite la reelección del presidente y vice, y esto es lo que motiva la reforma, más allá de muchos otros cambios, y en algunos casos cambios muy positivos que introdujo la reforma. Lo cierto es que lo que buscaba el presidente Menem era la posibilidad de reelección, que como ustedes saben estaba prohibida en nuestra constitución, es decir, que un presidente tenía que estar antes 6 años, esperar un periodo presidencial intermedio y luego volver a la presidencia. Muy pocos pudieron hacerlo, lo pudo hacer Roca y lo pudo hacer Irigoyen, y bueno, no sé si contamos el caso de Perón, pero vamos a decir por lo menos que fue muy accidentado todo el proceso. Entonces, lo que quiere Menem es una reelección inmediata y se cambia el mandato presidencial de 6 años a 4 y se permite la reelección inmediata del presidente. Concluido el segundo mandato, está prohibida una nueva reelección. Son 2 mandatos, 4 más 4. Después de eso, tiene que esperar 4 años, ¿sí? Y ahí sí puede presentarse nuevamente para ser eventualmente reelegido, ¿sí? 4 más 4. Es parecido al sistema de los Estados Unidos, nada más que los Estados Unidos es 4 más 4 y luego el presidente no puede ser nunca más reelegido y se va a la casa, como sucedió con Bush, como sucedió con Obama, ¿sí? Pero bueno, ese es el objetivo que tiene el menemismo, el peronismo en el poder. Los radicales van a aprovechar esto para introducir algunas cláusulas que favorecen al partido. La más importante es que se introduce la figura de un tercer senador por provincia. Hasta ese entonces había 2 senadores por provincia, que en su gran mayoría eran peronistas, y se va a introducir la posibilidad de que sea elegido un senador por la minoría. Van a ser 3 senadores por provincia, y de esa forma los radicales pueden conseguir un número importante de senadores, y esa representación implica poder, implica influencia, implica control sobre ciertos dineros. Todo esto podrían llegar a pensarlo con la conformación de partidos cártel, ¿sí? Que lo vimos de qué manera estos partidos logran tener puestos permanentes que financien su actividad y supervivencia. También se crea el Consejo de la Magistratura, que es el que se va a encargar de proponer las designaciones de jueces de los tribunales inferiores. Se va a usar la elección directa de presidente y vice, ya no más con el colegio electoral. Se introduce la figura del balotaje atenuado, que aún hoy
nos rige y además de esto se elimina la condición de que el presidente argentino tenga que ser católico apostólico romano. Si bien no se elimina el artículo 2, que dice que la nación argentina sostiene el culto católico apostólico romano, sí se elimina esta obligación que tenían los presidentes de ser católicos. A partir de la reforma constitucional del año 94, esto no va a ser así. Eso por mencionar algunos cambios que son muchos. Insisto, el objetivo del menemismo era la reelección y el radicalismo se lo facilita porque obtiene ventajas concretas y porque además sostenía que si no, lo iba a hacer apelando a otros instrumentos. Iba a reformar la Constitución no respetando ciertas cuestiones. Se introducen también artículos que tienen que ver con el derecho de los consumidores, derecho al medio ambiente, se introduce el habeas corpus, el recurso de amparo y el habeas data en términos constitucionales. Si bien estaban en la legislación, ahora van a formar parte de la Constitución argentina. Bueno, merced a esta reforma constitucional, se hace la elección en el año 95 y obtiene un triunfo rotundo, superior al obtenido en el 89, el presidente Menem es reelegido, ya habiendo aplicado su programa neoliberal. Y acá retornamos a la cuestión que habíamos planteado antes, ¿sí? El neoliberalismo solamente puede ser impuesto con represión, ¿no? En este caso es consentido. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina veía las cuestiones positivas de la economía. No le importó la impunidad de los militares, no le importó la privatización, no le importó los despidos masivos y sus consecuencias, sino que lo que va a suceder es que va a respaldar al presidente, ¿sí? Quizás porque estaba pudiendo comprar en cuotas no solo electrodomésticos, sino también inmuebles, quizás porque se pensaba que la convertibilidad duraría para siempre. Creo que influyó mucho que la inflación había bajado hasta niveles muy mínimos para lo que era la Argentina. De todas maneras, busquen la explicación que encuentren. El presidente Menem fue reelegido en elecciones democráticas y en este segundo mandato, porque el primer mandato fue de 6 años, porque como había sido elegido por 6 años se cumplió y luego tuvo 4 años más. Y a eso hay que agregarle los 5 meses que obtuvo porque Alfonsín se fue antes. Así que está en su conjunto más de 10 años en el poder Menem. Lo cierto es que cuando viene la segunda presidencia, las circunstancias externas que habían cambiado desde el año 95 siguen siendo desfavorables. No siguen produciendo tantas privatizaciones, pues ya se habían realizado, los capitales externos no vienen con tanta facilidad a Argentina, el proceso de endeudamiento se acentúa aún más, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta política de privatizaciones y de apertura era vista con mucho beneplácito por los organismos multilaterales de crédito, y la Argentina va a colocar gran cantidad de bonos en el exterior y que van a ser recibidos y que van a permitir a que el Estado siga financiando un gasto público que, a pesar de que disminuye en muchos sectores, cuando empieza la coyuntura crítica desde el año 95 va a crecer crecer en otros, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede en las provincias. Y estos años que vienen van a ser complicados, va a empezar a crecer mucho menos la economía, se va a entrar en recesión en el año 99, y ya se empieza a vislumbrar que la convertibilidad resulta muy difícil de sostener y que va a ser necesario reajustar el dólar en algún momento, con lo cual la convertibilidad saltaría por los aires, todo esto se retrasa. Surgen oposiciones al gobierno de Menem, especialmente lo que se conoce como los piqueteros, resistencias en algunos lugares en el interior de la Argentina, como en Cutralcón, Neuquén o en Salta, en Tartagal, de personas que, por ejemplo, habían trabajado en empresas estatales como YPF y perdían no solo el trabajo, sino que YPF desmanteló toda su red de asistencia social,
de escuelas y de hospitales, y dejó a la sociedad a la intemperie. Si ya se estaban viviendo con claridad las consecuencias de la política de privatización. Lo cierto es que la situación social se pone un poco más complicada, la situación económica se pone mucho más complicada, y en ese contexto, en el año 99, se van a enfrentar justamente el candidato del peronismo, que es Eduardo Duhalde, con el candidato de los radicales, que van a ir junto a otras fuerzas políticas en la alianza. Se va a conformar justamente la alianza, que es la unión entre la UCR y un partido que se llamaba Frepaso, que reunía políticos de centro izquierda moderada, algunos experonistas y otros provenientes de otros sectores. Y en estas elecciones, en el año 99, triunfa el candidato de la alianza, Fernando de la Rúa, que va a tener que enfrentar una situación muy difícil, y que muy difícil porque el endeudamiento externo había crecido, porque la recesión económica era importante, porque se mostraba claramente que ese dólar de 1 a 1 no iba a poder sostenerse. De la Rúa insiste en realizar una política económica parecida a la que había aplicado el menemismo, pero el sistema salta por los aires, salta inclusive teniendo como ministro de Economía al propio Cavallo, que se había ido en el año 95 y que había vuelto en el gobierno de la Alianza en el año 2001. Todo lo que viene después quizás lo saben o lo escucharon en sus casas, pero de todas maneras, justamente la renuncia, el cacerolazo y todo lo que se vivió a finales del año 2001 y lo que viene después no es tema de examen, y con esto termina la serie de videos que acompañó el dictado de la materia. Muchas gracias.